¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Estarinismo Moderado. En el día de hoy, antes de empezar este vídeo, voy a hacer una pequeña aclaración. El tema del día de hoy no es un tema rimbombante a nivel internacional. Esta vez es un tema más local, sí. Ya creo que muchos saben que yo soy colombiano. Incluso mi acento de voz lo demuestra. En el día de hoy, este video va a tratar sobre un tema que la verdad creo que ya es cansino, molesto, aburrido y una demostración patética de que los políticos de la maquinaria política colombiana no tienen mejores ideas para recalar votos. Sí, sus políticas se han quedado en el olvido porque es lo mismo que han prometido todos desde hace muchos años. Y porque ya no les comemos tanto cuento como hace mucho tiempo. Así que bueno, no les voy a detallar ahorita el tema, simplemente quiero advertir a la gente del extranjero que en este video voy a hablar de algo más local de mi país, pero me gustaría que también lo conocieran, porque seamos sinceros, de lo que les voy a hablar hoy es un fenómeno que muchos políticos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica en general, lo utilizan para excusarse de sus propios problemas en sus países. Sí, mi país Colombia es un país que negoció paz, pero esa paz nos ha costado muchas otras cosas, amigos míos. Un presidente estúpido, una sociedad alienada totalmente, un hombre que fue presidente y que ahora está en el Senado. Hasta ahí lo dejaré. Pero bueno, en el día de hoy trataré un tema más local. Así que prepárense para este viaje algo peculiar en sus cerebros. Ay, el castrochavismo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Salim Moderado. En el día de hoy voy a hablar de este concepto bastante, no quiero decir estúpido, pero sí lo es, estúpido. Como saben algunas personas que verán este video que son colombianos, en unos meses serán elecciones presidenciales. Tranquilos, el video electoral sobre Colombia lo tengo reservado para marzo. Pero el día de hoy quiero hablar de un tema detonante en las campañas políticas en Colombia, que la verdad es que es un tema que ya aburre, cansa y molesta un poco. Una palabrita que nos inventamos los colombianos. Sí, los colombianos nos hemos inventado muchas cosas. Cómo llevar la cocaína a través de seres humanos sin importarnos el costo de su vida. Crear submarinos que no fueran totalmente sumergibles. Vete tú a saber por qué. Y también nos inventamos palabras bonitas. El día de hoy les vengo a hablar de una palabra bonita que tiene mucho incisivo en la mente de los colombianos. Y es el castrochavismo. Sí, quizás alguien de Latinoamérica no entienda de qué concepto estamos hablando, a menos de que hayas nacido en Venezuela o Cuba, o seas de alguno de sus países amigos como Ecuador o Bolivia. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? ¿Tiene algún fundamento? La verdad es que el castrochavismo es una palabrita que surgió, podemos decirlo más o menos hacia el año 2016, año del famoso referendo, el sí y el no, o plebiscito, como le quieran llamar, ya no importa, ya sabemos el resultado, que fue utilizado de una manera inverosímil por la gente que apostó por el no en las elecciones. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. En el día de hoy vamos a tratar unos ejes fundamentales sobre esta palabrita. Primero que todo, ¿tiene sentido? Segundo que todo, ¿qué la originó? ¿Qué hizo que esta palabra existiera? Y tercero, una opinión más crítica sobre si esta palabra es cierta o no. Así que acompáñenme, soy Estalinismo Moderado. Bienvenidos. Vamos a hablar claro, amigos. La palabra castrochavismo en sí no tiene una base teológica sustentable. A ver, vamos a empezar por un inicio. Sabemos obviamente que los ideales de Fidel Castro y los ideales de Hugo Chávez se parecían en ciertos aspectos, pero eran muy distintos. Algunos dirán, pero es la misma vaina. Entonces, ¿por qué llamarlo castrochavismo y no lo llamamos socialismo?
por otras cuestiones de nombre. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. En un principio, el castrochavismo no tiene base ideológica ni un proceso de teoría sobre ella. Es decir, es una palabra impuesta que infunde miedo por los dos conceptos plasmados en la palabra, Castro y Chávez, que son, digámoslo, los mayores, por qué no decirlo, los mayores padres del socialismo en América Latina, sin incluir obviamente al Che Guevara, a Camilo Torres y a otros guerrilleros conocidos. Obviamente, esta palabra en Colombia desafortunadamente está usando o está siendo usada, perdón, como un colofón distinto. ¿Con qué objetivo está siendo usada esta palabra? Con el fin de infundir temor a las masas. Y esto recuerda mucho una frase muy conocida, no sé si algunos la conozcan, de Joseph Goebbels, el jefe de propaganda del partido nazi, que dijo por ahí en los albores del siglo XX que una mentira hecha 1000 veces se transforma en una verdad. Eso pasó con el castrochavismo. Esta pequeña palabra que no tiene una base teórica plasmable, porque si nos ponemos a pensar un poco y a razonar, el castrochavismo sería socialismo pero con nombre diferente, al igual que el maoísmo, el leninismo y otras ideas políticas. Entonces, se ha convertido en una verdad. Obviamente el pueblo colombiano es un pueblo temeroso, por cuestiones que más adelante hablaremos en el video. Y con líderes como la derecha colombiana que implantan la idea de que si llegara a ganar un candidato que no fuera del establecimiento, ya sea santista, antisantista, uribista, uribista a medias, esto se va a convertir en Venezuela. Mi querido amigo colombiano, primero que todo razone. Nuestras instituciones tienen, aunque sean corruptas, algo de independencia. Y ese es algo que en Venezuela no hay. Si usted se da cuenta y ve las noticias, no importa si ve Telesur, no importa si ve Caracol Noticias, no importa si ve Uribe Televisión, perdón, RCN, se dará cuenta que en Venezuela los tres órganos del poder, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, están casi unidos como unos hermanos en una parranda. En Colombia no es así. Recordemos que, por ejemplo, la Corte Constitucional fue la que le tumbó a Uribe la posibilidad de reelegirse por una segunda vez. Dígame, ¿eso lo hace una dictadura? No. Ahí va la cuestión. Nuestras instituciones tienen cierta valencia que impedirían que esto llegara a pasar. Pero bueno, obviamente en la psique del colombiano se ha metido que, por ejemplo, si llegara a ganar un candidato GP, no voy a decir nada más, nos convertiríamos en Venezuela. Amigos, primero que todo, el colombiano, entre comillas, no es tan ingenuo. Sí, sabemos que vendemos nuestro voto por una lechona o por un tamal o por un mercado y 4 años de pura S fecal. Pero, obviamente, la palabra castrochavismo no es una palabra que tenga bases sólidas para que pueda ocurrir en este país. Tendría que pasar muchas cosas en la psique y en la mente de los colombianos para que se nos ocurra eso. Obviamente somos un poquito conscientes de que la situación de Venezuela nos está golpeando porque, sí amigos, ya estoy pensando en un video sobre la situación de la inmigración en Venezuela, de venezolanos a Colombia, perdón, pero ese video lo tengo para más adelante, no lo quiero usar ahora porque es época de campaña electoral y sabemos que los políticos van a usar a Venezuela como sea, y ese es el problema. Lo que dijo Goebbels está ocurriendo y ha ocurrido en Colombia. El castrochavismo se ha convertido en una palabra que sin significado se le puede interpretar de miles de formas. Así que colombiano, no sea tonto, investigue y sea un poquito consciente. Esta palabra no tiene ninguna validez teológica ni posible. Seríamos los inventores de ella, pero eso no implica que debamos serlo, porque Colombia tiene algo que no tiene ni Venezuela ni Cuba. Y es algo que es algo básico a la hora de la política general. Cuando ocurre una revolución ocurre por ciertas situaciones sociales, políticas y de otros fines en cada país. La situación de un venezolano y la situación de un cubano no es la misma
que la situación de un colombiano. Nosotros tenemos nuestros propios problemas territoriales, sociales, políticos, etcétera. Venezuela tiene los suyos y Cuba también los tenía. Así que amigos, primera cuestión. El castrochavismo no tiene sentido en una república como la de Colombia. Bueno amigos, para empezar la historia del término castrochavismo, tenemos que irnos 2 años atrás, 2016. Colombia vivió una época de tensión tras el plebiscito del sí y el no. Recordemos que este proceso fue un proceso bastante caldeante en la sociedad colombiana, incluso aún hoy podemos ver sus resultados con este proceso electoral que se está viviendo, ya que voy a adelantar algo del video sobre las elecciones en Colombia, y es que el proceso de paz va a ser un tema fundamental en estas elecciones, obviamente por el tema de los acuerdos y de lo que va a seguir en adelante. Parémoslo ahí. Siguiente. Una de las mentiras que nos vendió la campaña del no, y sí, lo digo, mentiras, porque incluso uno de los gerentes de la campaña aseguró que la campaña del no había ganado a base de mentiras e incluso lo mostró, ya que él le mintió a la gente y solamente usó la indignación como fórmula para que el no ganara y sin dar argumentos. Algo muy común en Colombia. Una de esas mentiras era el castrochavismo. Pero, ¿qué significaba esto? Que si ganaba el sí, nos volveríamos Venezuela. Aquí cabe aclarar algo fundamental. Durante las negociaciones en La Habana, en ningún momento, temas tan fundamentales como el modelo económico colombiano se tocaron ahí. Obviamente hay gente que dirá, las corolas que le iban a dar a las FARC en la Cámara y el Congreso. Dígame, ¿usted cree que siendo minoría un partido político puede cambiar un país de la noche a la mañana? No sea ridículo. Hay que tener los dedos de frente para entender algo. La mayoría absoluta es clave para eso. Y el colombiano es alguien de memoria selectiva, pero cuando a veces tiene buena memoria selectiva, escoge muy buenas cosas. Y uno de esos puntos es que las FARC ha cometido durante 52 años tantos crímenes que votar por ellos obviamente sería un problema. Aquí debo aclarar primero que todo que yo aquí no estoy apostando porque usted vote por algún candidato a las elecciones en 2018. Su voto es libre. Si usted quiere votar por la derecha, hágalo. Si quiere votar por la izquierda, hágalo. Si quiere votar por las FARC, hágalo. No es un crimen. El voto es secreto. A menos de que le estén chuzando la cabina electoral. Y estamos en el siglo XXI. Obviamente, amigos, hay que aclarar que aunque el castrochavismo, como lo dijimos en el primer bloque, es una palabra que no tiene un fondo ideológico claro, e incluso no tiene un sentido claro de ideología, porque es simplemente una palabra usada como miedo. Sí, la palabra castrochavismo es miedo para que la gente no quiera terminar como el vecino, Venezuela. Aquí hay que aclarar algo. La psique humana es una psique muy cambiante. Y obviamente estamos hablando de una sociedad como la colombiana, una sociedad donde preferimos enterarnos de la vida de los famosos que tomar un libro, donde preferimos cosas tan triviales como si James Rodríguez juega en el Bayern Múnich. Eso a quién le importa, sin ofender a James, es importante la selección Colombia. Pero hermano, vamos a ser sinceros. La sociedad colombiana tiene problemas mucho más graves que los del vecino. Obviamente sin ofender a los venezolanos que hay en Colombia y que vayan a ver este video de pronto de suerte. No se van a ofender. Nuestra situación es igual o incluso peor que la suya. Aquí matan líderes sociales y el Estado dice que es lío de faldas. Aquí muere gente en accidentes de tránsito y le echan la culpa al transeúnte. Aquí cada ratico por intolerancia se mata gente y creemos que es algo típico. No, no es típico. Esto es una sociedad enferma. Enferma. Pero bueno, me estoy saliendo del tema un poquito. El castrochavismo fue usado como una de las grandes mentiras de los apoyantes del no, en especial el Centro Democrático y algunos movimientos cristianos, como señal de que
Si el partido, o si las FARC y toda esta gente llegaba al poder, no habría marcha atrás, nos volveríamos una república comunista. Aquí es donde yo diría, los acuerdos de paz en ningún punto hablaron sobre eso. Pero ese es el problema. Colombia, queridos amigos latinoamericanos, es un país donde pensar diferente es un crimen de Estado. Sí, si pensamos diferente, somos un enemigo para el establecimiento. Si creemos en ideas nuevas, somos enemigos del establecimiento. Si creemos que hay cosas en las que de verdad hay que hablar más, somos enemigos del Estado. ¿Por qué? Porque la derecha en Colombia y los partidos de derecha están usando mucho el castrochavismo como una idea central para algo más grande. En el plebiscito se usaba como un temor para evitar que la paz triunfara. Aunque hay que ser sinceros, los acuerdos de La Habana quizás tenían micos. No los vimos, pero habían micos. Ahora, el castrochavismo es casi como esa medicina que le quieren dar a la gente para que entienda lo que puede pasar, porque la enfermedad ya está al lado, que es Venezuela. Aquí es donde se nota el cinismo del político de derecha que entiende que el colombiano no es idiota y sabe que le roban, que le mienten, que son unos clientelistas de mierda que se aprovechan del público. Ahí tenemos la base de por qué el castrochavismo se ha vuelto algo tan importante en estas campañas. Y sí, también Vargas Lleras, lo usa mucho, pero es que Vargas Lleras no tiene más de dónde sostenerse. Las casitas no sirvieron de mucho, así que no le queda más opción que mendigar lo que mendigan los otros. Bueno amigos, ya para resumir todo esto, la verdad es que el castrochavismo como tal es una mentira muy grande, es una mentira que se creó con el fin de que los colombianos que viven un poquito en la ignorancia, no sabemos el motivo por el cual vivan así, X o Y motivo, no interesa. Se coman las mentiras que les cuentan estos personajes de la derecha o cualquier personaje que no comulgue con la derecha pero que odia a las FARC o que odia a la izquierda. Eh, lo que hacen es dividir a una nación que ya está dividida desde hace mucho tiempo. Así que en esta opinión crítica que quiero hacer al final, colombianos, hay que tener dos dedos de frente para no darse cuenta que aquellas oligarquías que nos han venido robando desde hace más de 208 años, sí, 208 años, porque cuento la independencia, la prerrepública, la república y lo que ha seguido después de ahí, necesitan ganarse su confianza. ¿Por qué? Porque el proceso de paz ha hecho algo que a ellos no les gusta. Han abierto la puerta sucia de lo que han hecho. Ciudadanos latinoamericanos, debo decirles que a los colombianos, por muchos años, la guerra nos afectó no solo con la pérdida de jóvenes inocentes, con madres llorando porque su hijo tenía que ir a una guerra a la cual solo peleaban los pobres y no los ricos, sino porque también esta guerra fue usada como el fondo de un circo de la pudredumbre y del asco llamado corrupción, mientras muchos colombianos morían en la selva, otros les robaban y nos roban aún los impuestos. Aún suben a sus familiares al poder y crean carteles falsos con la esperanza de ganar más y más dinero. Se inventan enfermos, se inventan vías que no existen, crean elefantes blancos. Para el latinoamericano que no lo entiende, un elefante blanco es un proyecto que pues en un principio es ambicioso, pero que al final queda en nada y son proyectos astronómicos. Esa es la gente que cree que el castrochavismo es una amenaza. ¿Por qué? Porque a ellos no les preocupa perder su posición. Su posición es lo que les importa. Lo que les preocupa es perder votantes.
¿Por qué? Porque el colombiano es una persona reflexiva. Bueno, no todos, pero la mayoría sí. Obviamente, en este video yo no quiero incentivar que voten por algún candidato. Eso me parecería ilógico. En Colombia existe el derecho a la libertad de expresión. Como lo dije en una parte del video, si usted quiere votar por la derecha, hágalo. Si quiere votar por las FARC, hágalo. Si quiere votar por Fajardo, Petro y todas estas coaliciones raras, Vía Córdoba, Clara López, lo que sea, vótelos. Es su derecho. Pero antes de votar, examínese bien lo que va a hacer. Por un tamal o por un mercado, usted va a regalar 4 años a unos sátrapas, a unos delincuentes que están dispuestos a robarlos y los roban de frente. Porque roban dinero no solo a ustedes, le roban dinero a cualquier persona con tal de agrandar sus fortunas a costas de un pueblo que sufre. Sí, sí amigos, eso es lo que de verdad representa esta clase política. La verdad es que obviamente cada colombiano en las elecciones tiene que hacerse un examen de conciencia, porque no puede permitir que alguien con lo mismo que nos han dado durante muchos años vuelva al poder. Espero les haya gustado el video. La verdad es que tengo varios temas internacionales agendados, pero este tema me ha sacado un poco de onda porque siento que este tema se ha transformado en lo único que se habla de la campaña. Venezuela, Cuba, comunismo. Maldita sea. Estas elecciones también tienen otros problemas más graves. O creen que la salud de este país está bien. O es que creen que el campo está bien. Maldita sea, hace años que pedimos, no hace años, décadas que se pide una reforma agraria y no la hacen. Un cambio equitativo y justo. Una protección más al medio ambiente, el cual se está acabando por culpa de entregarle licencia a cualquier hijo de vecino que venga con plata. Sí, amigos latinoamericanos, Colombia, muchos la creen como una perita en dulce, pero no, nosotros también nos estamos ahogando en nuestra propia miseria. Tenemos nuestros propios problemas. Tenemos un presidente estúpido e incompetente, que solo buscaba un Nobel y ganarse un puesto en la historia, a punta de lobbies. Tenemos una guerrilla que sus cabecillas se han lanzado a la presidencia y no han pagado ni un solo día de cárcel. ¿Y qué pasó con esos acuerdos? Porque una cosa es que se hayan reinsertado, pero otra cosa es darles el poder. Eso nunca, porque el colombiano nunca olvida. Un hombre con ansias de poder que nunca pudo lograr a través de una reforma llegar otra vez al poder y que al día de hoy quiere llegar al poder pero con títeres baratos, que a veces parecen ser más unos tontines que necesitan que alguien los arree con un collar. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy por el video. Denle un like, suscríbanse, si desean compártanlo. Tranquilos, la próxima semana llegará un video más... ¿Cómo explicarlo? Más internacional. O sea, nuestra lógica es siempre hablar de temas internacionales, pero ya toca hablar de este tema. Y antes de terminar el video, debo decir algo. Aquí no estamos ni a favor de uno ni a favor de otro. Pero ¿por qué nos toca decir esto? Sencillo, porque estamos en Colombia, un país donde si defendemos una posición, estamos condenados a morir, de una u otra manera. Así que bueno amigos, un saludo y hasta pronto.